una isla griega a solo 10 kilómetros de la costa turca. Durante los últimos 10 años ha sido una de las principales puertas de entrada a Europa para migrantes. La Unión Europea quiere dar una vuelta de tuerca a su política migratoria, por ello la Comisión Europea ha propuesto retornar a los migrantes, persuadirlos para que vuelvan a sus países. Friedrich Merz, porque ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas por sus declaraciones sobre lo que llamó problemas en el paisaje urbano, al vincular la percepción de seguridad pública con la migración irregular. Cuestión migratoria y por lo tanto se reunieron para tomar una determinación. De otro escándalo en cuanto a la inmigración europea, mirá lo que son las imágenes. La gente estaba en la playa, en la costa andaluza, en Granada, cuando aparece un barco. Consejo de Ministros del Interior de la Comunidad Europea, que ahora deberá ser sometido a votación. Sí, exactamente. Tiene que ser votado y aprobado o no finalmente por el Parlamento Europeo, pero lo cierto es que Aprobó, recordemos, hace 2 años. Hoy los países han cerrado todos los detalles de cómo se va a empezar a aplicar a partir de 2026. Para empezar, No teme que se repitan. El primer ministro, el laborista Starmer, ha endurecido el tono contra la migración frente a la presión de la ultraderecha. Bien, por ahorita les informaré que intento ir a comprar. Hallo, fui a Semen. Eine Käse? Dankeschön. Bien, en este video hablaremos de cómo Europa está cambiando tremendamente debido a la inmigración. No inmigración, ¿vale? Que es diferente. Migración legal total, pero que al final de cuentas cambia. Por ejemplo, ahorita estamos en el barrio, estamos en el barrio 10, donde nosotros solemos vivir. Y por ejemplo, aquí pues hay mucha gente extranjera, entre ellos yo soy mexicano, pero obviamente hay más musulmán y árabe, totalmente. Por eso hay muchas tiendas de kebab, otras, por ejemplo, mini super o supermarket que se llama Mirai, ¿no? Otros diferentes, bueno, no se los voy a poder nombrar todos, pero bueno, ahorita les sigo platicando. Y en Europa está cambiando tremendamente, ya no es lo que era, como dije, por la migración. Es algo que a lo mejor ustedes han visto en las noticias, en la prensa, en videos de YouTube, pero una cosa es verlo y otra cosa es vivirlo. Nosotros vivimos en el corazón del barrio musulmán y es otro sentimiento. Mi esposa de hecho se quiere cambiar precisamente por eso, porque al final de cuentas sí cambia la cultura de ella como austriaca, porque digamos aquí en lugar de que Ameyali, por ejemplo, un ejemplo muy dado, en lugar de que Ameyali pida un schnitzel, por ejemplo, que es una especie de sándwich o pan con carne, ya se le queda que quiere pizza o que es lo que más se consume aquí en el barrio, ¿no? Que aunque va una pizza, y hasta yo digo, quiero pizza o quiero que va. Y eso ya no nos acordamos del schnitzel, que es la cultura de aquí. Entonces sí cambia solamente en la comida, pero vamos a hablar de otras cosas más. ¿Y cómo distingues, digamos, la cultura? Pues es muy fácil, ¿eh? Aquí es muy fácil.
La mayoría de ellos traen una especie de turbante y la forma de vestir y obviamente de hablar. Entonces aquí el barrio cambia solo por eso. Los jóvenes, hay una confusión entre los jóvenes, no saben cómo vestirse y tampoco cómo hablar, porque, por ejemplo, música árabe, se escucha enseguida. Bueno, hay una confusión con los jóvenes porque no saben cómo resolverlo cuando creces con dos culturas. Una la que te acoge y otra la que te dan tus padres. Por una parte, los padres dicen, no, aquí se habla, mira, estamos en casa, se habla este idioma. Y se escucha esta música y se come esto. Y por otra parte, cuando tú vas a la escuela, te dicen, no, aquí se come esto, aquí se habla así y se escucha esto. Y hay una contradicción que ellos no saben cómo resolverlo y cómo adaptarse. Algunos, cuando ya son grandes, terminan por adaptarse directamente a la cultura de Austria y otros pues terminan directamente con la cultura de sus padres, proseguir la cultura de sus padres, pero adaptándose a las normas que tiene este país. Y bueno, es contradictorio porque las normas que tiene este país no se adaptan a las normas que tiene la cultura musulmana y obviamente el resto de las culturas, porque no nada más aquí es la musulmana. Hay otras culturas muy parecidas como la árabe que son muy parecidas. Bueno, y este panorama no nada más se ve aquí en Austria, se ve en otros países como Francia, como Alemania, como España, otros tantos que se ven en las circunstancias. Y bueno, es un problema porque la comida, el medio ambiente y la vestimenta está cambiando y eso no le gusta a la gente que viene de turista, quiere ver algo representativo. Bien, vamos a seguir con estos datos. Voy a informar datos acerca de lo que ya venía diciendo. En Viena hay una gran diversidad con cientos de miles de musulmanes. Algunos, estimados recientemente, hablan de unos 200,000 en la capital, o sea, solamente nada más en Viena. Con un total de casi medio millón en Austria, o sea, en todo el país, pero yo creo que se queda corto. Últimamente no es medio millón, pero seguimos. Siendo de los orígenes turco, Bosnia, sirio y de los Balcanes. Los grupos más numerosos, es decir, no todos son árabes, ¿vale? Hay una gran diversidad y ellos no son la mayoría. Junto con una importante población de origen serbio, alemán y otras nacionalidades, reflejando una gran mezcla étnica religiosa más allá de los musulmanes, con una minoría árabe significativa, pero que se integra en una comunidad musulmana más amplia. Es decir, son muchos países, son diferentes países, pero con una misma religión, la musulmana. Y eso es lo que más se ve, lo que más se refleja. Porque, por ejemplo, tú ves, sobre todo las mujeres, en los hombres casi no se ven, no traen turbantes ni nada. Pero en la mujer sí, traen
ustedes ya saben, un tipo de velo aquí arriba, ¿no? Muy representativo y a veces tapada hasta la boca hasta acá. Aunque dice mi esposa que está prohibido en Austria taparse hasta acá. Pero hemos visto algunas personas, en la vida real realmente algunas personas vienen así. Seguimos. Hay aproximadamente unos 200.000 musulmanes en Viena, formando una parte significativa de casi 700.000 musulmanes en toda Austria, según fuentes recientes. La composición, la mayoría, son de origen turco y bosnio, pero también hay comunidades importantes de Albania, Siria, especialmente tras la crisis migratoria, otras partes de los Balcanes y minorías árabes. Crecimiento. La población musulmana ha crecido rápidamente debido a la migración, la inmigración de trabajadores invitados y la llegada de refugiados. Esto quiere decir que han invitado a trabajadores especializados en, qué sé yo, pues quizás en construcción o en otra cosa, pero al final de cuentas pues se han quedado de inmigrantes, ¿no? Que es diferente a la migración. Es decir, cuando una persona migra con los documentos totalmente bien hecho y bien la cosa, vamos. Y bueno, lo otro sería los refugiados, que ya sabemos también. Viena ha aceptado muchos refugiados cuando hubo esta gran guerra, pero ahorita se han puesto las cosas pues más difíciles debido a esto. Bueno, seguimos. Población de origen extranjero en Viena. Principales países. Serbia, alrededor de 99.000. Turquía, alrededor de 77.000. Alemania, alrededor de 74.000. Siria, alrededor de 65.000 personas. Bosnia-Herzegovina, también con una comunidad muy grande, no dice cuánto, pero es una comunidad grande. En resumen, Viena es una ciudad muy diversa. Si bien la comunidad musulmana es grande y diversa, con muchos orígenes, incluidos árabes, las mayores comunidades de origen extranjero provienen de países como Serbia, Turquía y Alemania, con una presencia importante en Siria y Bosnia. Es decir, en realidad Viena es muy, muy, muy diversa, pero están distribuidos. Y lo que tú puedes ver aquí cuando tú visites Viena, Austria, es que realmente sí se ven muchos musulmanes. Sobre todo aquí en el barrio donde vivimos, pero ya hemos ido a otros barrios y se siguen viendo, porque, a ver, 200.000 no quiere decir una pequeña población. Esto realmente es la nueva invasión. ¿Por qué decimos y por qué proclamo esto? Porque cuando empiezan a eliminar tu lengua, tu cultura, tu forma de vivir, eso ya es una invasión. Lo quieras o no lo quieras reconocer. Nosotros vivimos aquí en el barrio y muchos de ellos trabajan en negocios que ellos mismos hablan su propio idioma. Ya a veces no hablan ni siquiera el austriaco, ¿no? Sí, el austriaco, porque, a ver, alemán austriaco, digamos, ¿no? Y cómo afecta ya, por ejemplo, una persona como yo que vive dentro, cómo afecta realmente en una vida cotidiana. Pero eso lo vamos a seguir viendo. Bien, en Alemania hay 15 millones de inmigrantes, 15 millones, pero vamos a tomar en cuenta que Alemania es más grande que Austria, obviamente. Entonces no se debe comparar y es de todo el país. Entonces, pero son 15 millones de migrantes. Ya, claro, esto ya asciende a que es una segunda generación. Es decir, que hace muchos años llegaron de los países principalmente de Rumania, Ucrania, Afganistán, Siria, obviamente, ya saben, con lo de la guerra. Y a partir de entonces esto cambió mucho el panorama de Alemania. Bien, en España son más o menos 9 millones de migrantes.
siendo la mayoría obviamente latinoamericanos, que de alguna forma son bienvenidos, y digo de alguna forma porque pues como se adaptan porque se tiene la misma religión, pues hay una ganancia, ¿no? Pero también vienen de Rumania, Marruecos, África, ¿no? Entonces tienen otro tipo también de cultura, y ahí es donde no encajan, esta que no es mayoría, pero que de todos modos cambia el panorama. Ustedes han visto noticias y esto cambia el panorama, cambia la visión al ser un país que acoge tantos inmigrantes. Y bueno, así están las cosas. Bien, en Francia tenemos la mayoría, el 13 y el 12% de la población total, que es muchísima. La mayoría proviene de África, de Marruecos y de otros. La mayoría son africanos y eso hace una diferencia enorme. Como ven, Francia tiene un índice muy alto de africanos que sí hacen la diferencia, y por eso, bueno, han tenido muchos problemas. Aquí, por lo menos, no hemos tenido problemas, pero sí es bastante bien. Bueno, que no se me pase, Suecia también ha tenido muchos problemas, porque Suecia desde hace muchísimos años, o sea, ya creo que ya hay una tercera generación de inmigrantes, sobre todo africanos, que obviamente no se han adaptado. De hecho, cuando yo fui, hace como 20 años, ya había migrantes, y me dijo, pues la sueca que vivía ahí, una amiga, me dijo, bueno, aquí acogemos a migrantes, ¿no? Es lo que le da el prestigio al país, y lo decía muy orgulloso, pero hoy no creo que sea lo mismo. Hoy es muy diferente y está teniendo también muchos problemas porque no se adaptan. Y ese es el problema básicamente, cuando las culturas chocan, cuando las culturas son muy diferentes, es cuando no nos comprendemos. Cuando las culturas son más afines, como lo es España con Latinoamérica, entonces son bienvenidos porque tenemos la misma cultura, la misma religión, el mismo idioma, entonces es más bienvenido. Pero cuando tu cultura es vestirte diferente, tu comida es diferente, el habla es diferente y la religión es diferente, es cuando tienes un gran choque. Y bueno, podría seguir nombrando varios países, pero no tiene caso. Yo creo que con los ejemplos que he dado queda muy claro que Europa ya no volverá a hacer lo mismo. No volverá, escúchenlo, no volverá, porque es imposible sacar a todos los inmigrantes y que pues se devuelvan a su país. Lo están intentando con compensaciones. Suecia es uno de ellos, donde dan no sé cuántos miles de euros, o bueno, su moneda es coronas,
para que las personas voluntariamente se vayan, si no se adaptan, pero eso es muy difícil. En Alemania también ya lo han implementado para que se vayan voluntariamente. Les dan una compensación y están tratando de hacer otras implementaciones que son más fuertes políticamente, pero no, esto lejos de decir que esto va a acabar, esto viene siendo más fuerte. España cada vez está recibiendo más africanos totalmente y sigue. Es algo que continúa y la verdad no pienso que vaya a parar. México también está recibiendo muchos que obviamente pasaron van del paso desde Guatemala y van rumbo hacia Estados Unidos, pero ahorita con el régimen que hay, con el nuevo presidente, ya saben cómo se llama, pues no ha dejado pasarlos, los retiró y muchísima gente se quedó en México. Y van a seguir viniendo caravanas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué hay esa manifestación? Les voy a decir por qué. Porque ya hay mucha comunicación, ¿sí? Ya hay muchas redes sociales. Entonces, en base a esas redes sociales, tú te das cuenta cómo se vive, cómo trabajan. Y claro, nadie quiere vivir en un sitio donde no hay esperanza, donde te va a suceder algo a la vuelta de la esquina. Por eso está cambiando el panorama. Y Europa no volverá a hacer lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adaptarse y ser tolerante con los demás. Porque yo lo dije en un video pasado. Si por ejemplo, en mi caso, si yo llegase aquí como mexicano y hubiera en lugar de todos los musulmanes que hay aquí, fueran mexicanos, yo estuviera en la gloria. Mi comida, mi cultura, wow, fascinante, me adapto inmediatamente, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco tolerantes con eso. Mi información es más que nada es que Europa está cambiando y que Europa no volverá a ser la misma. Ya no. Esto no es que van a regresar, es continuar. Y continuar es adaptarse, aceptar lo que hay y lo que viene, porque no hay otra forma. Pues con eso concluye el video. Nos vemos próximamente.